de la clase de la mañana, porque se trata de esto, de prestar de forma gráfica lo que se ha hablado. Quiero, en alguna forma, establecer alguna pauta de lo que significa ser ingeniero civil. En el curso de la mañana estuvimos hablando de lo que significa ser ingeniero civil, de la importancia de la ingeniería civil en el desarrollo nacional, y hoy voy a tratar de más o menos resumir qué significa la percepción de la riqueza y la pobreza. O sea, todos los avances económicos y sociales de la patria en alguna forma lo están liderando los ingenieros civiles. Más que nada, la riqueza es el producto de un sistema de pensamientos y de valores. Si realmente nos importa el bienestar del prójimo, sería mejor que le prestásemos más atención a lo que produce la riqueza. Algunos creen que la riqueza nacional depende de los recursos naturales, pero América y África también gozan de abundante riqueza y ahí habitan la gente más miserablemente pobre del mundo. Por el contrario, Hong Kong, Taiwán, Japón, Gran Bretaña, Suiza son pobres en recursos, pero tienen los pueblos más ricos. Algunos argumentarán que el tercer mundo es pobre como resultado del colonialismo. Falso. Estados Unidos de Norteamérica fue colonia, lo mismo que Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Hong Kong fue colonia hasta julio de 1997, mientras que Etiopía, Liberia, Tíbet y Nepal nunca han sido colonia y son de las naciones más pobres. Nunca podremos explicar exhaustivamente por qué alguna gente y naciones son ricas y otras miserablemente pobres, pero tenemos alguna idea. En una sociedad que crece, donde el juego es el juego de sumas positivas, el que gana hace ganar, como la fuente económica creciente. El que gana hace ganar porque, por ejemplo, crea fuente de trabajo y así el ingeniero gerente deja de ser el mercader, el privilegiado, el especulador, el comerciante, para convertirse inmediatamente en el promotor del progreso, en el héroe que encarna los valores del desarrollo. En una sociedad que avanza, los ingenieros gerentes, los ingenieros ejecutivos, los ingenieros empresarios ocupan las tapas de la revista. Son los nuevos héroes de una sociedad que se desarrolla. En las sociedades estancadas, los ingenieros son sospechosos, son los elementos extraños en la cultura todavía tradicional y son los únicos a quienes le va bien cuando a todo el mundo le va mal, de tal modo que lo que ellos han ganado se siente como que es la pérdida de algunos que andan por ahí. Vistas las cosas de esta manera, el ingeniero no solamente es la figura clave para la acumulación y para la inserción de los valores proclives del desarrollo, sino que además la imagen del ingeniero es la señal más estancada o cuán desarrollada está la sociedad. La verdadera riqueza, la riqueza que importa en un mundo tecnológico, son los diseños y los proyectos. Cuando decimos futuro inmediato, estamos hablando del mundo de los proyectos. Hay mucha más riqueza en el mundo, infinitamente más riqueza en los proyectos que están en la mesa de los ingenieros que todas las cosas, tierra y ganado que existe sobre la faz de la tierra. Esta es la riqueza, el futuro que los ingenieros proyectamos y no el residuo que nos queda de un pasado
que imaginamos como grandioso y tal vez nunca lo fue. Algunos dirán que el Perú no saldrá de su estado de estancamiento por la inmensa pérdida de los desastres o por las deudas que tenemos. Pero los ingenieros vamos a ser capaces, vamos a hacer una bendición disfrazada de maldición, porque nos vamos a obligar a convertirnos en una sociedad estudiosa y de progreso. Las dificultades para los ingenieros pueden ser oportunidades, porque nosotros los ingenieros civiles estamos dispuestos a actuar, porque somos optimistas, porque somos parte del problema, porque somos actores y estamos en el escenario. En cada momento crítico del país ha surgido una generación de gente nueva, una generación que, desafiando los peligros de esas horas, saltan las vallas de la creencia anacrónica. Los ingenieros representamos a esa generación de gente con conocimientos científicos y tecnológicos modernos, saturados de ideas de acuerdo a la altura del nuevo siglo, y queremos elegir el edificio de la regeneración, ejerciendo con la mayor sinceridad y convicción el sacerdocio de la causa de un Perú mejor. Algunas de las ideas que debemos tener con respecto a nosotros mismos, que debemos asumir ya desde ahora las responsabilidades para poder en alguna forma coadyuvar el progreso de la patria. Bien, el programa del día de la tarde, vamos a pasar a la multimedia. Hay algunas figuras que de repente se puede sacar resumen muy importante para la formación de ustedes, y posteriormente creo que hay una prueba, ¿no?, de una hora. Son preguntas muy sencillas de lo que hemos hablado en la mañana, y sobre eso se va a incidir para que ustedes vean. La seguridad de la construcción y protección de los elementos dentro de la edificación mediante la aplicación de un sistema de aislamiento de gases. Esto viene adrede para observar cómo es que la ingeniería ha avanzado, de manera que hoy en día este cuadro, que es tremendamente doloroso y sobre todo muy costoso, no se vuelva a dar. En 1995 se produce en el 17 de enero un terrible terremoto en la ciudad de Kobe. Ustedes ya lo han escuchado. En ese terremoto murieron 6.000 personas. En ese momento, en ese terremoto que duró no más de 20 segundos. 100.000 millones de dólares que se perdió en 20 segundos. Y al cabo del año había 6.300 muertos. Fue la peor catástrofe del terremoto en el Japón ocurrido en todo el territorio después de 1923, cuando un terremoto, el de Kanto, arrasó con toda la ciudad japonesa, destrozó por completo las ciudades de Tokio y Yokohama, y murieron pues 140.000 japoneses. O sea, este último terremoto diezmó una población bastante importante, 6.300. Nunca el Japón, después de 1923, había tenido tantas cantidades de muertos, digamos, y eso llamó la atención. Naturalmente que hay una serie de explicaciones para expresar por qué se produjo la desgracia. Desde el punto de vista de la mecánica de la estructura y las secuelas que producen los terremotos, el hipocentro, o sea, debajo de la tierra por donde se produce la falla, estaba a 10 kilómetros, era superficial. El epicentro, o sea, en algún punto de la superficie de la tierra, estaba en la misma ciudad, ¿no? O sea, no tenía tierra. La fuerza lateral era superada por la fuerza vertical que venía de abajo hacia arriba. 100.000 millones de dólares en 20 segundos se perdió. Muy bien. Este fue un terremoto tan importante que cambió lo que se llama el concepto de la construcción antisísmica. Uno de los conceptos de que el mito de la construcción de concreto podía durar mucho tiempo, justamente viene desde esa época en que la población ya no cree que la construcción de concreto es seguro, ¿no? Porque había muchos edificios de esta naturaleza que colapsaron. Entonces, hoy en día el gobierno se está muy preocupado
para poder revertir esta figura, y se está haciendo estas investigaciones que, como ya hemos hablado en la mañana, cuando se produce una pequeña grieta, no solamente es una grieta epidérmica, sino que por la mayor contaminación del mundo, el anhidro carbónico ingresa dentro de esta grieta, y si este anhidro carbónico sobrepasa los 2.5, ya está atacando el fierro, porque usted sabe que el recubrimiento está a 2.5 centímetros, ¿no? Cuando ataca el fierro expande su volumen con el oxígeno. Al expandir su volumen, evidentemente rompe estas pequeñas grietas que eran epidémicas y finalmente se vuelve estructural. Esto fue uno. El otro fue lo siguiente. Más o menos por el año 1970, bueno, muchos de ustedes seguramente eran estudiantes de primaria o no habían nacido, en 1970 ocurre un caso curioso. Los árabes, los países árabes, elevan el barril de petróleo. Entonces el mundo entra en una crisis, la crisis del petróleo. Muchos países ya no quieren pues tener un gasto excesivo, porque de $5 que valía el barril, los árabes lo subieron a $100 por barril, ¿no? Les malogró el presupuesto a todos los países. Entonces los franceses ya habían ideado un sistema de proveer la energía a través de los centrales nucleares. Los franceses son los que inician esto y comienzan a venderle a diferentes países lo que era la central nuclear para sustituir a la central nuclear a base de petróleo. Para no encarecer, decía, yo le puedo ofrecer un sistema para que ustedes tengan una planta nuclear limpia y que no contamina, y de manera que usted ahorra petróleo. Muchos países adquirieron de los franceses la técnica, pero había algunos países claves, como el Japón, África del Sur o Sudáfrica, que no quisieron comprar esto. Entonces, cuando los franceses fueron, dijeron, pero ¿por qué no adquieren ustedes en Japón, sobre todo el petróleo? Es sumamente caro. No, me decían, nosotros estamos en una zona sísmica. ¿Qué pasaría si con un sismo se malogra o explosiona central nuclear? El remedio va a ser peor que la enfermedad. Entonces, no compraron. Pero los franceses, muy hábiles, muy inteligentes, no se podían quedar, sobre todo porque el mundo dejó de comprar la central nuclear y le dijeron no. Cuando los japoneses o los sudafricanos digan que hay seguridad, ahí recién le vamos a comprar. Entonces los franceses, para no quedar en el mercado, porque era un mercado rico, pues bien, comenzaron a idear una serie de factores. Y ahí surge, a través de la patente francesa, que se hace una cimentación, pero encima de la cimentación no viene la columna, no. Entre la cimentación y la columna, la parte inferior, se coloca un aislante de base. Este aislante de base es una mixtura, es un sándwich entre fierros, una plancha de 3 milímetros, caucho, plancha, hasta 40 centímetros de altura. Entonces, esto se empotra en la cimentación y encima de este elemento aislante recién viene la columna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la energía sísmica, cuando viene el terremoto, trata de mover horizontalmente la construcción. Esta energía es absorbida por los aislantes de base y lo convierte en una energía calórica, ¿no? Viene, el edificio se mueve, pero lentamente después vuelve a su sitio porque está compuesta de esta plancha y caucho más un elemento de amortiguadores. El amortiguador lo vuelve a jalar a su sitio. Pero el que está dentro del edificio no siente nada, ¿no? Puede ser un terremoto fuerte, pero el que está ya no siente. Ya el terremoto pasó de energía sísmica a energía calórica. Usted quiere agarrar la plancha, quema, ¿no? Toda la energía del sismo se ha convertido en energía calórica.
aislante de base. En 1994, en Northridge, Estados Unidos, se produce un terrible terremoto en el estado de California. Al sur de California, los americanos, estamos hablando de 1990 más o menos, ya estaban en la guerra del Golfo Pérsico. Y ellos decían, no, tenemos que ampliar lo que es el hospital para veteranos, porque ahí pensaban que iban a ir los heridos de la guerra. Se dijeron, sacamos un presupuesto para hacer la ampliación de los hospitales de Northridge. Y resulta que llamaron naturalmente primero a los expertos para ver cuál era el mejor diseño. Hubo oposición, porque decían, no, pero si Estados Unidos justamente está esperando el Big Bang, el terremoto que se espera se produzca en Los Ángeles o en San Francisco en cualquier momento, por la falla de San Andrés. Eso ya está previsto, que va a haber un gran terremoto. ¿Cómo vamos a hacer? No, pero justamente pues están los ingenieros. Los ingenieros tendrán que resolver este problema. Entonces comienzan a elaborar toda la serie de sistemas de construcción y al final dicen, bueno, pues lo que nos queda es lo último, allanamiento de base. Hay edificios nuevos que se coloca este sistema y otros edificios viejos que simplemente también se colocan. ¿Pero en qué forma? Se cercena una columna y se coloca. Se rompe la parte de la base de la columna y se va colocando, ¿no? Entonces, el hospital era un nuevo sistema con aislamiento de base. Viene el 16 de enero de 1994 el terrible terremoto de Northridge, terremoto que llega más o menos a grado 8. Pero justo en ese momento hay un equipo de cirujanos que están haciendo operaciones en el centro de operación, ¿no? Y cuando estos doctores cirujanos ya habían hecho la operación, sale de la sala de operación, ve a todo el personal del hospital, entre el personal médico y el personal administrativo, que están ahí asombrados, mirando la salida de los médicos. Entonces, los cirujanos dicen, pero ¿qué pasa? ¿Por qué están aquí parados? Doctor, ¿usted no se dio cuenta que la ciudad ya está destrozada? Ha sido un terremoto. No, solamente sentía que la lámpara se movía levemente y como estaba pues, urgido por el tiempo, hemos seguido con la operación. Eso fue una cuestión palpable que el edificio era bastante bueno con el nuevo sistema. Al año, justamente en el mismo día, 1995, se produce el terremoto de Kobe. En la ciudad de Kobe, en un distrito que se llama Amagasaki, la ciudad está completamente destrozada, como si hubiera venido un avión, un B-29, y hubiera bombardeado la ciudad. Y dentro de este destrozo había 3 edificios que estaban intactos. Entonces, cuando fueron a ver por qué estos edificios no se habían caído, eran los 3 únicos edificios que tenían aislamiento de base. Antes del terremoto de Kobe, en todo el Japón había 500 edificios con aislamiento de base. Hoy en día hay más de 10.000 edificios y ahora ya se construye con aislamiento de base, ¿no? Quiere decir de que los franceses ya vencieron ese temor porque Kobe les dio la confiabilidad para hacer este sistema constructivo. Entonces, nosotros todavía no hacemos esto porque es muy costoso. En 1990 más o menos, cada plancha para colocarlo como aislador costaba $10.000, o sea, $10.000 por columna, ¿no? No podemos hacer esto, muy caro. Pero después del terremoto ya hubo una producción masiva, tanto en Japón como en Estados Unidos. Eso se rebajó a $5.000 por cada aislador de base. Hoy en día todo el mundo está esperando que la China la produzca, porque sabemos que cuando lo produce va a bajar enormemente el precio, ¿no? O sea que esta es la hora de la espera. Pero justamente este es la construcción con aislador de base, por favor, como un elemento pasivo, digamos, una flor, ¿no? Dice, yo estoy preparada, mariposa, y ven por favor, esta flor tienta a la mariposa, ¿no? La mariposa es el ordenador de la vibración.
porque este va a hacer vibrar los pétalos. Pero aquí viene el elemento activo, el lagarto. Como tengo ojos sensores, cerebro de computadora y músculos, energía previa, atraparé a él. O sea, los científicos ya están esperando que cuando venga el terremoto, capturar toda la mecánica y ver no solamente la magnitud, el lugar, sino el momento. Eso es lo que se está esperando. Aunque ya se ha avanzado. Por ejemplo, en el Japón, aprovechan dos elementos importantes: la vibración primaria y la secundaria, ¿no? Primero viene una vibración en un terremoto. Después de 20 o 40 segundos viene el movimiento secundario, la S. Ese elemento de la vibración secundaria o la onda sísmica secundaria es la que produce el destrozo. Entonces, en el Japón se tiene hasta 20 o 40 segundos de plazo para que cuando venga el primer movimiento ya se esté preparado. Y ya sabe que en los próximos 40 segundos va a haber el terremoto. Y todos los grandes trenes de alta velocidad ya tienen preparado.